Conozco a alguien que pasó meses revisando mensajes que nunca llegaban, hasta que entendió que la obsesión era su peor enemigo. ¿Por qué insistes en quedarte donde ya no eres querida? ¿Qué te ata a alguien que ya dejó claro que no quiere ser parte de tu vida? La respuesta puede doler, pero es una verdad que tarde o temprano todos debemos enfrentar. Aferrarnos a quien ya no está no nos devuelve amor, solo nos roba paz. Dejar ir no es sencillo. Todos hemos estado ahí, repasando mensajes antiguos, esperando llamadas que nunca llegan, justificando silencios prolongados como si fueran simples distracciones. Nos cuesta aceptar que el vínculo se rompió, que esa persona ya no quiere caminar a nuestro lado, y aún así nos aferramos, porque soltar parece más doloroso que quedarse en la espera. Hoy quiero hablarte de eso, de cómo aprender a soltar, sanar y olvidar de una vez por todas, de cómo reconstruir tu vida cuando una relación ya no tiene sentido. Vamos a profundizar en lo que te ata emocionalmente, en lo que tu mente repite como un eco interminable y en lo que puedes hacer para recuperar tu libertad interior. Y aquí viene algo que quizás no sabías. Tu cerebro está programado para resistirse al cambio y aferrarse a lo conocido, aunque ese conocido sea tóxico. No es solo cuestión de voluntad. Hay un proceso interno que te empuja a quedarte donde ya no te corresponde. ¿Quieres saber por qué lo hace y cómo romper ese ciclo? Quédate, porque lo descubrirás en este video. Aferrarse a alguien que ya no quiere estar en tu vida es como intentar retener agua con las manos abiertas. Por más que aprietes, se escapa. Sin embargo, nos quedamos ahí, gastando energía, convencidos de que si hacemos un esfuerzo más, las cosas volverán a ser como antes. Esta es una de las trampas más comunes del corazón: confundir la esperanza con la negación. Piénsalo. ¿Cuántas veces has vuelto a leer esos mensajes viejos que ya no significan nada para la otra persona? ¿Cuántas noches has esperado una llamada que sabías, en el fondo, que nunca iba a llegar? O tal vez justificaste una ausencia, inventando excusas como «seguro está ocupado», «quizá no me escribió porque tuvo un mal día». Ese autoengaño es la gasolina que alimenta tu sufrimiento. ¿Sabías que tu mente puede convertir el dolor en una especie de adicción? Suena extraño, pero es real. Cuando recibes una señal mínima de atención de la persona que quieres, un mensaje corto, un emoji, un saludo frío, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer. Aunque sea una migaja, la mente lo interpreta como recompensa, y esa gratificación intermitente es lo que te mantiene enganchado. No es muy distinto a lo que ocurre con los juegos de azar. No siempre ganas, pero cuando lo haces, la sensación es tan intensa que te impulsa a seguir apostando. La psicología ha estudiado esto a fondo. El refuerzo intermitente, descubierto en los experimentos de Skinner, explica por qué seguimos esperando algo que solo llega de vez en cuando. Esa irregularidad, en lugar de alejarnos, nos vuelve más dependientes. Así es como una relación desigual puede convertirse en una cadena invisible. Te acostumbras a sobrevivir con poco y a ilusionarte con migajas. Aferrarse no es un signo de amor, es un síntoma de dependencia emocional. Y mientras no lo reconozcas, seguirás atrapado en un ciclo donde la otra persona tiene el control y tú quedas relegado a esperar lo que, en realidad, nunca va a llegar. El problema de aferrarse también está en cómo distorsionamos nuestra identidad. Cuando giras tu vida en torno a alguien que ya no quiere estar, empiezas a perderte a ti mismo. Tus gustos, tus planes y hasta tu manera de ver el futuro se reducen a la expectativa de si vuelve o si cambia. Es como poner tu existencia en pausa, esperando una señal que probablemente nunca llegará. Y mientras tanto, la vida sigue su curso sin ti, porque no estás presente en el aquí y el ahora, sino atado a un pasado que ya se fue. Además,
Este apego no solo te desgasta emocionalmente, también tiene consecuencias físicas y mentales. El estrés constante, la ansiedad, los problemas de sueño y la dificultad para concentrarte en tu trabajo o en tus proyectos son señales de que tu cuerpo también está pagando el precio de no soltar. No es simplemente un asunto del corazón, es una cadena que se extiende a todo tu bienestar. Y lo más duro de aceptar es que esa cárcel emocional no tiene un candado externo. Las llaves siempre han estado en tus manos. Una de las principales causas por las que nos cuesta tanto dejar ir es el apego emocional y la dependencia afectiva. Desde pequeños nos enseñan, de manera consciente o inconsciente, que nuestro valor depende de cuánto nos amen los demás. Así, cuando alguien que fue importante se aleja, sentimos que perdemos una parte de nuestra identidad. Es como si sin esa persona dejáramos de tener sentido, y el apego funciona como un ancla. Por más que quieras avanzar, algo dentro de ti te jala hacia atrás. Terminas repitiendo el mismo patrón: recordar, revisar, buscar señales, y al hacerlo, fortaleces las cadenas que te atan al pasado. Otra causa poderosa es el miedo a la soledad. Quedarse sin esa relación puede sentirse como caer en un vacío. Muchas personas prefieren tolerar la indiferencia o incluso el maltrato antes que enfrentarse al silencio de estar solos. La mente empieza a crear historias como: ¿y si nunca encuentro a alguien más? ¿Y si me quedo solo para siempre? Ese temor distorsiona la realidad, porque la soledad no es un castigo, es un espacio de crecimiento. Pero cuando la interpretas como abandono, se convierte en un enemigo interno. Es como tener una herida y seguir rascándola. Sabes que no cicatriza, pero lo haces igual, porque aunque duela, al menos es una sensación conocida. La tercera causa es la idealización de la otra persona. Cuando no quieres soltar, tiendes a recordar solo los momentos buenos y a minimizar los malos. Transformas a esa persona en una versión perfecta que no existe y caes en la trampa de esperar que vuelva a ser lo que en realidad nunca fue. Es como mirar una fotografía retocada. Ves lo que quieres ver, no lo que es real. Esa idealización crea un espejismo que te atrapa y te impide abrir los ojos a la verdad. La persona que tanto extrañas no es la misma que tienes en tu memoria. Y aquí viene lo más revelador. Tu cerebro participa activamente en todo este proceso. Te sorprenderá saber qué pasa cuando intentas dejar ir. Tus recuerdos activan las mismas áreas cerebrales relacionadas con la adicción a sustancias. Es decir, no solo extrañas a la persona, tu mente entra en abstinencia. Esa sensación de vacío, de ansiedad y de urgencia por volver a buscar contacto no es muy diferente de lo que experimenta alguien que intenta dejar una droga. Comprender esto es clave, porque significa que no estás loco ni débil. Estás enfrentando un proceso biológico y emocional complejo, pero absolutamente posible de superar. Y la costumbre emocional. Con el tiempo, tu día a día se acomoda alrededor de esa persona. Los mensajes al despertar, las conversaciones antes de dormir, los planes compartidos. Cuando todo eso desaparece, no solo pierdes a alguien, también pierdes rutinas que daban estructura a tu vida. Esa ausencia genera un desajuste interno, como si de pronto te quitaran el suelo bajo los pies. Y en lugar de construir nuevas rutinas, muchos prefieren aferrarse al recuerdo de las antiguas, aunque duelan, porque representan un terreno conocido. También influye la presión social y cultural. Vivimos en una sociedad que aplaude las relaciones largas y condena las rupturas como fracasos personales. Ese juicio externo hace que muchas personas se sientan culpables por soltar, como si renunciar a alguien fuera sinónimo de no haber luchado lo suficiente. Y esa culpa se transforma en un obstáculo adicional. En vez de sanar, te esfuerzas por justificar por qué sigues ahí, atrapado en un vínculo que ya no existe.
Entender que soltar no es fracasar, sino elegir tu paz, es un paso fundamental para liberarte de esa carga invisible. El gran conflicto aparece cuando en tu interior sabes que debes soltar, pero no puedes. Es como estar frente a una puerta abierta y aún así negarte a cruzarla. Quieres avanzar, quieres liberarte, pero una fuerza invisible te ata a lo que ya terminó. Esa contradicción desgasta más que la ruptura misma. Por un lado, la mente te grita «ya basta», pero por otro, el corazón susurra «espera un poco más». Esa lucha interna se convierte en un campo de batalla en el que siempre terminas perdiendo tú. Pensemos en un caso típico. Alguien decide borrar las fotos, bloquear los números y alejarse. Durante un tiempo siente alivio, cree que ya lo superó, pero de pronto llega un recuerdo, una canción, un lugar compartido, y cae de nuevo en la tentación de buscar, de revisar, de acercarse. Es como caminar 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás, y con cada recaída, la sensación de fracaso se intensifica. ¿Por qué no puedo? ¿Qué está mal en mí? Esa frustración se convierte en un veneno que contamina la autoestima, haciéndote sentir débil y dependiente. El resultado es un estancamiento emocional. Te quedas atrapada en un bucle de intentos fallidos, incapaz de abrirte a nuevas oportunidades. No solo pierdes tiempo, también cierras las puertas a experiencias, personas y proyectos que podrían haberte hecho crecer. El pasado se convierte en una prisión, y lo peor es que la llave siempre estuvo en tus manos, pero la convicción para usarla parece inalcanzable. Y aquí, quiero dejarte una pregunta que puede incomodarte. ¿Y si el verdadero problema no es la persona que no quiere estar contigo, sino tu incapacidad de aceptarlo? Porque cuando no aceptas la realidad, fabricas excusas, distorsionas recuerdos y alargas un duelo que podría haberse resuelto mucho antes. A veces, la herida no duele por lo que pasó, sino porque tú mismo la mantienes abierta. Este conflicto interno también se refleja en cómo interpretamos nuestras emociones. Cada sensación de tristeza, enojo o nostalgia se magnifica porque creemos que son señales de que debemos seguir insistiendo. Te convencen de que mientras sientas dolor, todavía hay esperanza, cuando en realidad ese dolor es la señal de que ya es hora de cortar. La mente se convierte en un escenario donde se mezclan recuerdos ideales con expectativas irreales, y mientras no pongas límites claros, cada pensamiento sobre esa persona reabre la herida una y otra vez. Además, esta lucha interna afecta tus decisiones cotidianas. Puedes posponer planes, evitar conocer gente nueva o incluso descuidar tu propio bienestar, todo porque tu energía emocional está atrapada en alguien que ya no te pertenece. Cada intento de soltar se encuentra con la resistencia de tus hábitos emocionales y eso refuerza la sensación de impotencia. Entender que el conflicto no es un fracaso personal, sino una etapa de reajuste emocional, es clave para empezar a tomar control y recuperar la libertad que tanto necesitas. El primer paso para avanzar es la aceptación radical. Esto significa mirar la realidad tal como es, sin filtros ni excusas. Aceptar que esa persona ya no quiere estar en tu vida y que por más que desees lo contrario, no puedes cambiarlo. La aceptación no es resignación ni derrota. Es un acto de valentía que te permite dejar de gastar energía en lo que ya no tiene retorno. Reconocer la verdad te libera de la ilusión y crea el espacio necesario para reconstruir tu vida desde un lugar más sano y consciente. El segundo paso es romper las rutinas emocionales que mantienen viva la dependencia. No se trata solo de no llamar o enviar mensajes, sino de evitar revisitar constantemente recuerdos, fotos, chats o redes sociales que reavivan la obsesión. Cada mirada al pasado es como rascar una herida abierta.
El dolor se renueva y el cerebro refuerza la conexión emocional con quien ya no está. Interrumpir estos patrones es incómodo al principio, pero necesario para que la mente deje de asociar tu bienestar con la presencia de alguien que no te corresponde. El tercer paso consiste en reemplazar los hábitos dañinos con nuevos significados y actividades. Tu cerebro, por su capacidad de neuroplasticidad, puede crear nuevos caminos neuronales cuando introduces cambios conscientes. Por ejemplo, alguien que pasaba horas pensando en su expareja puede redirigir ese tiempo a un proyecto creativo, deporte o aprendizaje de algo nuevo. Con cada acción diferente, el cerebro comienza a asociar placer y sentido con nuevas experiencias, disminuyendo progresivamente la obsesión y el dolor emocional. Un ejemplo práctico. Imagina a Ana, que durante meses estuvo atrapada en la esperanza de que su ex regresara. Cada tarde repasaba mensajes antiguos y revisaba redes sociales, lo que la sumía en ansiedad. Decidió entonces aceptar la realidad, eliminar esos hábitos y dedicar tiempo a la pintura, algo que siempre había querido aprender. Con cada cuadro terminado, no solo ocupaba su mente, sino que reconstruía su autoestima y generaba nuevas emociones positivas. Lo que antes era un vacío doloroso, se convirtió en un espacio de creación y crecimiento personal. Con constancia y decisión, tú también puedes transformar la ausencia de alguien en la presencia de tu propio bienestar. Otro aspecto clave en el camino hacia la resolución es aprender a gestionar tus emociones en lugar de reprimirlas. Permitirte sentir tristeza, enojo o frustración no te debilita. Al contrario, es una forma de liberar la energía acumulada y evitar que se convierta en ansiedad o resentimiento prolongado. Puedes escribir tus pensamientos, hablar con alguien de confianza o incluso meditar sobre lo que sientes. Al dar un espacio consciente a tus emociones, disminuyes la urgencia de buscar a la otra persona para calmar el malestar, y poco a poco tu mente aprende que puede sostenerse por sí misma. Además, es fundamental reconstruir tu identidad más allá de la relación perdida. Cuando dependes emocionalmente de alguien, parte de tu sentido de valor está atado a esa persona. Al involucrarte en nuevas actividades, conocer gente distinta, aprender habilidades nuevas o perseguir proyectos personales, empiezas a reconectar contigo mismo. Esa reconstrucción fortalece tu autoestima, te da propósito y te permite mirar hacia el futuro con claridad. Cada pequeño logro se convierte en un recordatorio de que tu felicidad depende de ti y no de quien decidió alejarse. Aquí llegamos al punto más importante. El verdadero acto de amor propio no consiste en retener a quien no quiere quedarse, sino en tener la valentía de soltarlo. Amar también implica dejar ir, comprender que aferrarse no transforma a la otra persona ni garantiza felicidad, y que el único cambio real empieza dentro de ti. Soltar no es un signo de debilidad, es un gesto poderoso que demuestra que tu bienestar y tu paz emocional tienen prioridad sobre cualquier vínculo que ya no te nutre. El problema nunca es perder a quien no te valora, sino perderte a ti mismo al aferrarte a quien ya se fue. Cada instante que inviertes en buscar su atención o justificar su ausencia es un instante que no dedicas a ti, a tus sueños y a reconstruir tu vida. Y aquí viene la parte que nadie te dice. Olvidar no significa borrar. No se trata de eliminar recuerdos, sino de resignificar lo vivido, aprender de la experiencia y permitir que tu mente y tu corazón encuentren un nuevo sentido, más libre y más saludable, para seguir adelante sin rencores ni cadenas invisibles. Olvidar, en realidad, es un proceso activo que requiere intención y práctica. No se trata de forzar la memoria ni de ignorar lo que sentiste, sino de darle un lugar distinto a esos recuerdos. Cada pensamiento que antes despertaba dolor
puede convertirse en una lección sobre tus límites, tus valores y lo que mereces en una relación. Al resignificar esas experiencias, transformas la nostalgia en aprendizaje y el apego en libertad emocional, permitiéndote abrir espacio para nuevas oportunidades y relaciones más saludables. Además, soltar implica reescribir tu narrativa personal. Ya no eres la persona que espera, que sufre en silencio o que se justifica por aferrarse. Eres alguien que reconoce su valor, que actúa desde el respeto propio y que prioriza su bienestar. Este cambio interno no solo mejora tu relación contigo misma, sino que también te prepara para conectar con otros desde un lugar auténtico y equilibrado. En otras palabras, soltar es recuperar tu vida, tu energía y tu capacidad de ser feliz sin depender de quien decidió marcharse. Hoy, identificamos por qué nos aferramos a quienes no quieren estar en nuestra vida. Comprendimos las causas profundas como el apego emocional, el miedo a la soledad y la idealización de la otra persona, y vimos las consecuencias de no soltar, desde la baja autoestima hasta el estancamiento emocional. También exploramos soluciones prácticas, la aceptación radical de la realidad, romper las rutinas que nos mantienen atrapados y reemplazar hábitos dañinos con nuevas actividades y significados que nos empoderan. Ahora depende de ti dar el primer paso. Reconocer que mereces paz, que tu bienestar es prioridad y que soltar no es un fracaso, sino un acto de amor propio, es el inicio de tu libertad emocional. No esperes más para reconstruir tu vida y recuperar tu energía. Si este mensaje te ayudó, haz clic en el video que aparece en pantalla. Ahí profundizo en cómo reconstruir tu autoestima después de soltar. Te va a dar el siguiente paso que necesitas para avanzar con confianza y claridad. Recuerda que este proceso no es solo teoría, es práctica y transformación. Al aplicar estos pasos, sentirás alivio, acompañamiento y una guía clara para dejar atrás lo que te lastima, abrir espacio a nuevas experiencias y finalmente vivir con la tranquilidad de quien ha decidido priorizar su felicidad.